Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal cual como lo anunciamos, con Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. Además, es miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es muy importante su visión porque usted representa a 46 asociaciones que hacen vida en FEDEAGRO, además de estar presente en el Consejo de Economía Productiva. Yo quisiera que nos diera un panorama. ¿Cómo está la situación de hoy? Porque ha habido distintos calificativos. Se ha hablado de la crisis del sector agrícola, se ha hablado de que se está repotenciando. ¿Cuál es su versión de la realidad en el sector? Bueno, hay una realidad que se palpa a lo largo y ancho del país. Cada vez que pasamos por el frente de una bodega, de un abasto, un supermercado, una feria, una situación de prácticamente un drama agroalimentario, que es lo que estamos viviendo en el país. Lamentablemente, gran parte de los venezolanos a las 11 de la mañana todavía no saben qué van a comer al mediodía. Y eso para nosotros es muy preocupante, extremadamente preocupante, y así lo hemos alertado nosotros tanto en el Consejo Nacional de Economía como en todos los espacios donde hemos estado. Ahora bien, ¿cómo atacarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Hay dos maneras. En primer lugar, tiene que posibilitar que los productores agropecuarios del país pues, podamos sembrar. ¿Cómo? A través de los insumos, a través de las herramientas que hoy en día no tenemos o no tenemos en la totalidad en algunos de los casos. Pero por otro lado, tiene que haber una agresiva política de importaciones de los alimentos para poder de alguna manera complementar lo que son las necesidades de los venezolanos. Nosotros podemos comenzar a responder en 2 meses y medio o en 4 meses, según el rubro en particular. Pero mientras tanto, tiene que haber una importación de alimentos porque hoy la situación del país es muy grave en tema de los alimentos y tenemos que tener la humildad para reconocerlo, la inteligencia para aprender de ello y la madurez para corregirlo. Así es. Usted hace un señalamiento de la necesidad de seguir acudiendo a las importaciones cuando hemos visto que en el esquema y el planteamiento de la crisis económica, la dependencia exclusiva de las importaciones ha sido una de las principales causas de este drama que vivimos. ¿En cuánto tiempo se puede dar una respuesta contundente del sector agrícola? Porque se habla mucho de la necesidad de inversión en este sector, pero ¿cuál es la realidad de los lapsos que deben correr para que se tenga una respuesta desde la agricultura nacional? Bueno, sí, en primer lugar tocaste un tema importantísimo. Nosotros hemos sido los primeros enemigos de la política de importaciones del país porque han sido competencia de la producción nacional y no complemento, como realmente tenía que ser. El sector productivo puede, en algunos rubros como hortaliza, en 2 meses y medio comenzar a dar respuesta. Pero esas respuestas vendrán sí y solo si tenemos los insumos que en este momento, con la excepción del sector del rubro maíz, en el resto de los rubros, es extremadamente complicado. Nuestra gente de hortalizas en los Andes no tienen insumos. Nosotros no podemos responderle a los venezolanos porque tenemos que colocar la semilla en el piso. Y si no tenemos la semilla en el suelo, ¿cómo hacemos nosotros para que en algún momento se pueda convertir en un alimento para los venezolanos? Esa es una situación que hemos nosotros no solo palpado, sino que hemos expresado, incluso con las diferentes propuestas. Aquí resulta que nuestros proveedores de agroquímicos del sector privado desaparecieron por la discrecionalidad en el otorgamiento de las divisas. Ya ninguno de ellos puede tocar puertas internacionales porque tienen deuda. Entonces, si nosotros no honramos esos compromisos, pues evidentemente no vuelven a traer. Y entonces se ha creado un monopolio a través de Agropatria. Todos los monopolios son malos, del sector público y del sector privado. Entonces nosotros lo que tenemos que fomentar que todos estos proveedores privados pues, puedan volver a entrar al juego de la producción agrícola nacional. Cuando usted hace referencia a la competencia desleal que representan las importaciones, viene a la mente la distorsión con las políticas de precios y hasta qué punto los subsidios que ha otorgado el Estado han sido realmente efectivos, porque cuando nos vamos a la dinámica del comportamiento de distintos rubros, pareciera que los subsidios a quienes más han beneficiado en Venezuela ha sido a los bachaqueros, porque son los que compran el producto y luego lo revenden. Al final, los sectores populares siguen adquiriendo los productos más caros. ¿Cómo hacer que esta política de subsidios realmente tenga un impacto positivo en toda la población? Sí, mira, en primer lugar, la política de precios ha sido completamente errada en el país. Creer que ayudamos a los consumidores nacionales escamoteándole la posibilidad de tener rentabilidad a los agricultores, a los ganaderos, a los industriales del país, ha sido un terrible error. Hay un ejemplo muy claro. En el tema de la harina precocida, por ejemplo, el costo de producción está entre 90 y 100 bolívares y se obliga a vender a 19. Eso es imposible. Eso simplemente significa agarrar a una empresa y decirle, tarde o temprano vas a tener que quebrar. Y quiebras al resto de los eslabones agroproductivos. Y lo que ocurre entonces es que entramos en el juego de ese mercado no deseado, que es el mercado negro, donde comienza el bachaquero
hacer su negocio. Ahora bien, el tema de los subsidios. En Venezuela se ha intentado vender una idea de que los agricultores recibimos un subsidio para ser apoyados en nuestros ingresos. En la práctica, eso no es verdad. Del ingreso de los productores se le ha quitado una parte, de manera tal que en la cadena agroproductiva el precio llegue más económico al consumidor. Esa parte es lo que han llamado subsidio, que en la práctica lo que es ayudar al consumidor, pero en el lomo de los productores, que es un lomo que está muy débil, los hombros de los productores están muy golpeados. Entonces, esa reposición de ese dinero que tomaste está ocurriendo en este momento que, a pesar de que se ha cancelado 80% de esas deudas, desde enero de 2015 hasta mayo 2016, tenemos 14, 15 meses ya donde no lo hemos cobrado. Entonces imagínate, ante una economía inflacionaria como la que tenemos, ¿qué significa reponer eso ahora a los productores? Entonces, subsidios pareciera sonar a regalía a los productores. No, el subsidio supuestamente está apoyando a los consumidores, pero afectando gravemente a los eslabones productivos. ¿Cuáles pudieran ser los sectores más críticos en este momento? Bueno, en el café exportamos más de 200 años, hoy en día estamos menos del 25% de la producción. En arroz exportamos 22 años a Colombia, hoy en día estamos en el 53% de la producción. En el maíz blanco fuimos autosuficientes en algún momento, hoy estamos en el 40% de la producción. En el maíz amarillo estamos al 20%, no de la producción, de las necesidades del consumo venezolano es la palabra. Evidentemente estamos débiles en prácticamente todos los rubros, con la excepción de la naranja. Podemos exportar naranjas, podemos exportar ajonjolí, podemos exportar alguna fruta. Entonces, en este caso lo que debemos es, en primer lugar, abrir la frontera, abrir los puentes que nos dividen a nosotros de Colombia. Es un grave error mantenerla cerrada con la histórica relación económica que hemos tenido con ellos. Y por otra parte, pues nosotros comenzar una agresiva política de importación de los insumos. Aquí o hay que asumir deudas internacionales, hay que generar y sembrar confianza. Mientras nosotros sembremos alimentos, el gobierno tiene que sembrar confianza para cada uno de nosotros. Algunos economistas dicen que con pocas señales que se comiencen a dar en términos de confianza, la economía puede responder rápidamente. Y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que el país tiene que salir adelante y que esta situación que estamos viviendo en los hogares venezolanos tenemos rápido que corregirla. Pestana, estuve revisando algunas de sus declaraciones en las cuales hace señalamientos a la necesidad de acudir a mecanismos tan estigmatizados de manera negativa como el Fondo Monetario Internacional para activar el sector local. ¿Usted cree que sin financiamiento internacional no se puede dar vida al sector agrícola en nuestro país? Estamos reconociendo que no tenemos divisas. Si no tenemos divisas, lamentablemente estamos siendo esclavos de nuestras propias palabras y hemos satanizado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Nosotros en este momento deberíamos tener la humildad de reconocer que hemos satanizado de mala manera esa situación y tocarle las puertas, porque antes de que nosotros estemos pasando hambre en Venezuela, hay que tocar esas puertas, hay que incluso renegociar las deudas. Los agricultores, hay algunos ciclos que nos va mal, y cuando nos va mal, antes de que el banco venga, nosotros vamos al banco y decimos, tenemos que reestructurar la deuda porque no te voy a poder pagar, me está yendo mal en la cosecha. Eso tiene que hacer Venezuela. Entonces, intentar reconsiderar todas las deudas que tenemos, porque si no, quedar bien allá significa que aquí no haya nada de alimento, no haya ninguna divisa para comer. Y es una situación muy difícil. Las alianzas internacionales que se establecieron en el marco de convenios como Mercosur y que se hablaba mucho del impacto que se pudiera tener en copiar modelos de producción agrícola de países de la región, ¿de qué manera se ha instrumentado? Bueno, las relaciones le han servido a ellos, porque nosotros lo que hemos sido es compradores de los productos de ellos. Brasil hace algunas décadas era un país que prácticamente pasaba hambre. Hoy en día es el tercer exportador mundial de alimentos. Nosotros podemos copiar mucho de ellos, pero ellos se afincaron ¿en qué? En conocimiento, en tecnología, cuestiones que nosotros, en el caso de los transgénicos, en Venezuela se satanizó los transgénicos porque 3 o 4 personas se le acercaron al presidente Chávez y le dijeron eso es malo. Pero resulta que ni un científico se le acercó a demostrarle que era malo, incluso venezolanos. Entonces hoy en día los venezolanos tenemos prohibido sembrarlo, pero los puertos, todo maíz amarillo que viene de procedencia transgénica, la soya viene de procedencia transgénica, el algodón de toda nuestra ropa de procedencia transgénica, todas las carnes que vienen fueron alimentados con productos transgénicos. Estamos siendo incoherentes con nosotros mismos. Debemos darle paso al conocimiento, debemos darle paso a esa academia en Venezuela que está dispuesta a ayudar al país. Usted hablaba también en una de sus declaraciones acerca de la importancia de tomar decisiones rápidas.
¿Cuál ha sido su participación en este Consejo de Economía Productiva y de qué manera ha sido útil para el sector su presencia allí? ¿Cuáles han sido los principales planteamientos que ha hecho en nombre del sector? Sí, mira, ¿por qué hacer las cosas rápido? Resulta que ya está lloviendo en prácticamente todo el país. Si en 20, 25 días nosotros no tenemos los insumos para terminar de iniciar la siembra o para realmente ejecutar la siembra del maíz, ya no los traigan porque ya perdimos. O sea, el gran secreto de la agricultura es ejecutar las labores a tiempo. Después de que el invierno ya esté establecido y nuestras tierras ya no tengan capacidad para poder sembrar, ya perdimos el ciclo. Es por eso que nosotros les hemos dicho al Ejecutivo, es que el tema no es que lo traigas ahora o que lo traigas dentro de un mes, es que tiene que ser ya. Y por eso lo hemos hecho. Nosotros, sin duda alguna, la participación de José Ricardo Álvarez y mi persona en el motor agroalimentario, por lo que se llama motor agroalimentario, ha sido muy activa, incluso en algunos casos polémica internamente. Pero nosotros tenemos que salir al país porque tenemos que llamar la atención. No podemos quedarnos allá y que el motor agroalimentario o el Consejo Nacional de Economía no le dé respuestas al país. Nosotros tenemos que salir, porque no podemos nosotros a través del silencio complacer los errores que se cometen. Y por eso lo hemos expresado. Nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos rodado por todo el país con los plenos agropecuarios, con el consenso, no solo el sector primario que era el que nos caracterizaba, sino ahora como representamos también el sector agroindustrial, distribución y cadenas en frío, pues lo hemos consultado a todos. Y aquí nadie va por temas políticos. Nuestro rol no es el rol productivo, pero le estamos diciendo la verdad, pero hay que tomar acciones. ¿Para qué queremos un diálogo si no tiene acciones? Si no tiene acciones, no tiene resultados. Si no tiene resultados, seguimos viviendo el drama en cada mesa de hogar venezolano. Cuando se habla de la necesidad de intervención de todos los sectores del país para dar respuesta a esto que usted ha denominado una crisis del sector agrícola y que puede tener un impacto en lo alimenticio, en lo cotidiano de todos los venezolanos, se habla de la necesidad de ser plurales. ¿Cuál considera usted ha sido el feedback del Ejecutivo Nacional con las intervenciones que usted califica han sido controversiales y polémicas? Sí, bueno, en primer lugar nosotros le hemos llamado la atención el tema del caso Polar. Dios quiera que en Venezuela estuviéramos 100 Lorenzo Mendoza con 100 Polar. La situación quizás no fuera así. Nosotros no podemos, el gobierno nacional solo no va a poder sacar esto adelante. El sector privado solo no va a poder sacar esto adelante. Obligatoriamente tenemos que tomarlo de la mano en términos productivos, no en términos políticos partidistas, pero sí en términos productivos. Aquí tenemos que involucrarnos a todos. Y los empresarios nacionales estamos comprometidos con el país. Si no, muchos se hubieran ido. No, nosotros estamos aquí. ¿Que no hemos dado la respuesta que necesitan los venezolanos? Sí, pero es porque no hemos tenido las herramientas. Y las herramientas en gran parte están en manos del Ejecutivo Nacional. Políticas de precios, el tema de los insumos, el tema de darle confianza a cada uno, todos hacemos falta, desde el productor más pequeñito hasta el más grande, todos hacemos falta al país, igual con la agroindustria, no solo Polar, empresas pequeñas que están quebrando. Nosotros tenemos que parar la matanza de pollo, de gallinas que se están dando en el país, de porcino, porque no tienes alimentos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacrificarlo con un peso que no es el ideal antes que se te terminen de morir. Estas situaciones tenemos que alertarlas todos y no puede haber molestias de nadie del Ejecutivo porque se digan las verdades. Si nosotros callamos, entonces ahí sí tengo que ser atacado, porque hemos sido cómplices de que hayan situaciones del país que no hayamos alertado. Pero lo estamos haciendo. Tenemos ya desde el 18 de enero trabajando en función de eso y entregando al Ejecutivo, mira, aquí está, esto es lo que hay que hacer. Ojalá lo tomaran esas consideraciones y les aseguro que vamos a tener un mejor país en términos agroalimentarios. Bueno, le damos las gracias a Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO, además miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Como dice usted, la verdad no tiene temperatura. Le damos las gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.